Gloria a Dios. Quiero compartir la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Dice así en el nombre de Jesús. Acuérdate en el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó, mire la palabra reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esta palabra reposo se repite en el Antiguo Testamento. Y también la podemos encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Reposó. Y bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, Dios determinó de que la persona, el ser humano, también tomara descanso. Aquí, como leemos en Éxodo 20, dice que Dios le dice que a Israel que en 6 días trabajará, hará toda su obra, toda su labor en 6 días, pero el séptimo día debe reposar, debe descansar. Y esta palabra reposar viene del hebreo nuaj, que significa descansar, asentar, permanecer, estar quieto. Eso es lo que Dios quiere. Ya, que podamos descansar, podamos estar quietos. Dios descansó. Bueno, Dios no se cansa en definitiva, pero Dios lo que hizo en el séptimo día, contempló su creación, admiró todo lo que Él había hecho, con amor, con dedicación. Ya, muchos toman literalmente que son 7 días que Dios hizo la creación, pero no olvidemos que Dios es soberano, Dios es eterno. Ya la palabra de Dios dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, el tiempo para Dios no le afecta porque Él es eterno. Ya, entonces no olvidemos también que el anillo de un árbol se demora 1 año en formarse un anillo. Ya, y Dios personalmente no creo que Dios haya creado el universo, los planetas, los árboles con todos sus anillos en 6 días humanos. Ya, no estoy diciendo que Dios no tenga el poder, Dios tiene el poder para hacer todo en un instante. Pero Dios lo hizo. Aún los científicos avalan esto, que el universo fue creado o se formó en miles de años, en millones de años. Y, por supuesto, para Dios Él es eterno. No le afecta en nada. Pero principalmente el reposo Dios lo dejó para el ser humano, para que el hombre no se afanara, para que el hombre no se afanara en las cosas, en su labor. Jesús nos habla en Marcos capítulo 2, versículo 27. Esta situación se dio de que los discípulos tuvieron hambre, pasaron por un sembrado de trigo, empezaron a arrancar espigas y empezaron a comer. Y vinieron los fariseos, ¿cierto?, con sus prejuicios, y le dijeron que ellos estaban trabajando, ellos no podían cegar en el día de reposo. Entonces Jesús los reprendió y los llamó hipócritas, porque de hecho lo eran, ¿ya? Y le dijo, el versículo 27 también le dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Se da cuenta entonces qué nos muestra aquí la palabra de Dios? ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para ayudar al hombre, al ser humano, ¿ya? Y no que el hombre fuera esclavo del día de reposo. ¿Y sabe qué? El reposo, el descanso, está en Cristo. Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor, y yo os haré descansar. El reposo está en Cristo. Él es nuestro reposo. Aleluya. Qué lindo es esto.
Mire, le quiero leer también, compartir Hebreos capítulo 4, versículo 4 también. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en el día, en el reposo, y que en el reposo es Cristo. Entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Está hablando de Israel, ¿cierto? Antiguo. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Josué, ¿cierto? Permitió primero Moisés, lo sacó, peregrinaron por el desierto, falleció Moisés, finalmente, ¿cierto? Josué toma el lugar y Josué lo entra en el reposo. Aleluya, un tipo de Cristo, un tipo de Jesús, Josué. Y aquí dice el autor de Hebreo, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro reposo. Por tanto, mire, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Entonces, hay un reposo para el pueblo de Dios. Aleluya. El reposo de Israel, de los que salieron de Egipto, el reposo para esa nación, el reposo, el descanso, estaba en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel. Pero hoy el reposo del cristiano, de la iglesia, es Cristo. Aleluya. Y si usted está en Cristo, está en reposo. También quiero leer Colosenses capítulo 2, versículo 16. ¿Ya? Porque aquí el apóstol Pablo habla de que no debemos ser juzgados, acusados, ¿cierto? Por los días de reposo. Porque aquí, Colosenses capítulo 2, del versículo 8 en adelante, nos habla de que estamos en Cristo, estamos en la plenitud de Cristo, estamos en el reposo de Dios, en el descanso, porque Cristo, aleluya, es el descanso para nuestra alma. Entonces dice el versículo 16, por tanto nadie los juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, de luna nueva o en días de reposo. Todo lo cual es sombra, ¿se da cuenta? Mire lo que dice. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, estimado persona, estimada alma que me escucha, estimado oyente, ¿sabe? El reposo para la iglesia es Cristo. El reposo de Israel era el antiguo pacto, ¿cierto? Porque el antiguo pacto fue de Israel. El antiguo pacto tenía un reposo, y ese reposo se encontraba en la tierra prometida, que fluye leche y miel allí, en la tierra de Canaán. Aleluya. Pero hoy la iglesia tiene un reposo, y el reposo es Cristo. Si usted está en Cristo, está en el descanso de su alma. Y por supuesto Dios nos ofrece una patria, y esa patria está en los cielos. Que Dios les bendiga. Cristo es nuestro reposo. Aleluya. Nadie los condene por el día de reposo. Usted, si descansa un día, tiene el día de descanso, el día lunes, martes o cualquier día de la semana, sea el día que sea, pero tome un descanso, tome un reposo de sus obras, como Dios descansó también de la suya. Que Dios les bendiga. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.